El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Gálatas capítulo 1 verso 4. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Señor, te rogamos que nos bendigas al escuchar tu palabra. Que abra nuestros sentidos espirituales. Danos un corazón entendido, Señor. Danos inteligencia espiritual para recibir tu palabra, Señor. Y que ella edifique, fortalezca nuestra fe. Quita, Señor, de nosotros toda sordera espiritual, toda ceguera espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y edifícanos, Señor. Edifícanos, te lo rogamos. Guíanos con tu espíritu hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es edificante, que contribuya a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. El título de esta disertación, a los que toman notas: te busca el pecado. Te busca el pecado. Díselo ahí al hermano que tienes al lado, míralo a los ojos y dile: te busca el pecado. Te está buscando. Nos está buscando. Gloria al Señor. Vamos a introducirnos entonces unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos principales de esta disertación y de allí pues derivar algunas lecciones espirituales, algunos principios para aplicar a nuestra vida. Escuchemos con atención. La vida cristiana tiene innumerables enemigos. Cuando usted sabe que tiene enemigos, trata de no darles ventaja. El pecado es un enemigo mortal de nuestra vida de fe. Amén. Muchos enemigos tiene la vida en Cristo. Muchos enemigos. Los principales enemigos son el mundo que nos rodea. Dice las Escrituras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Verdad? Satanás y su reino espiritual de tinieblas. Ese es otro enemigo del cristiano. Y hay un tercer enemigo. San Pablo lo llama la carne. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, que se manifiesta de varias formas. Se expresa de varias formas. En esta misma carta, en el capítulo 5, desde el verso 17 en adelante, usted puede ver que hay una lista, un catálogo bastante oscuro, bastante negro, de diferentes manifestaciones del pecado. Obras de la carne, que San Pablo las contrasta con el fruto del Espíritu. Empieza esa listica con adulterio, fornicación, inmoralidad, y describe 17, una sí detrás de otra, 17. Y dice San Pablo al final: y cosas semejantes a estas. O sea, hay más, el catálogo es más, las manifestaciones pecaminosas son más. Y Pablo dice que él amonesta, como ya lo había hecho anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios, no irán al cielo ni en video, ni en video. ¿Sí? ¿Por qué? Porque practicaron el pecado en una de esas manifestaciones. Entonces, estos enemigos son reales. Esto no es invento de un pastor para
aterrorizar al pueblo de Dios. No, esto no es invento de las iglesias. La Biblia lo tiene allí revelado. Usted tiene que ser consciente de que usted tiene enemigos fuertes que van a tratar de impedir que usted sea un cristiano fiel. Pero cuando usted sabe esto, usted es consciente de esto, entonces usted se prepara, ¿sí?, para vencer a estos adversarios. Son colosales adversarios. Quien se ponga a estar menospreciando estas cosas, quien se ponga a estar menospreciando a estos adversarios, ya está vencido. Ya está vencido. Es que hay algunos que creen que ellos pueden, por sus propias fuerzas, vencer a Satanás, vencer su naturaleza pecaminosa, vencer al mundo. Y resulta que no lo pueden lograr. Terminan derrotados, frustrados, vencidos y apartados de los caminos del Señor. Muchos piensan que el pecado es algo simple, a lo que no debemos darle tanta importancia. Pero cuando adoptamos esta actitud, ya esta es una victoria del pecado. Cuando usted minimiza el poder del pecado, usted está a un paso de ser vencido por este. Así es. No tenga en poco el poder que tiene el pecado. No lo tenga en poco. Esta es una de las doctrinas cardinales de las Escrituras. Usted debe conocer lo que la Biblia dice acerca del pecado. Conocer bien a su adversario pues le va a dar cierta ventaja, pero negarlo, ¿me entiende? O decir que no, esto no es conmigo, esto no tiene nada que ver conmigo, eso es peligroso, eso es una actitud infantil. San Pablo en su carta a la comunidad de Galacia referencia en 4 oportunidades la realidad del pecado. El apóstol inspirado revela que el pecado es lo que nos hace errar el propósito por el cual Dios nos creó. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Pero justamente fue el pecado lo que hizo que ese propósito de Dios se frustrara. Ahora, a Dios no lo cogió de sorpresa el que el hombre pecara. Incluso, sabiendo Dios estas cosas, Él preparó un plan, diseñó un plan para rescatar, para redimir al hombre, para salvar al hombre pecador. Y este plan lo diseñó aún antes de crear al hombre. Lo creó en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un consejo divino se reunió y diseñaron el plan de salvación. El asunto es que mucha gente se pregunta y dice, y cuestionan a Dios y dicen, pero si Dios sabía, entonces ¿por qué Dios dejó, permitió que el hombre pecara? ¿Por qué lo permitió? Mi amado hermano, porque Dios no creó seres autómatas. ¿Me entiende? Dios no creó robots. Dios creó seres con libre albedrío, con voluntad para escoger, amarle y obedecerle a Él o escoger desobedecerle. Por eso Dios lo que hizo fue un pacto con Adán y Eva. Ellos nos representaban a todos nosotros, a toda la raza humana, en donde les estipuló con claridad: si ustedes me obedecen, ustedes tendrán vida eterna, ustedes tendrán bendición, ustedes tendrán todo lo bueno que ustedes quieran. Pero si ustedes me desobedecen, ustedes escogen no poner por obra, no obedecer lo que yo les estoy diciendo, entonces ustedes morirán, ustedes perecerán. ¿Sí? Desde ese tiempo, pues, Adán adquirió apellido, ¿no? Tú sabes. ¿Sí? Adán tiene apellido. ¿Sí?
Porque Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, de cierto, perecerás. Perecerás, ¿no? Entonces ahí tienes el primer apellido. Adán Pérez. ¿Por qué? Porque pereció. Dios te dé entendimiento, ¿no? Para que comprendas el chiste. Algunos son de efectos retardados. Después, cuando tú lo ves riendo, es cuando entendieron. Entonces, el hombre peca y el hombre permite la entrada del pecado y todas sus consecuencias voluntariamente. No fue que Dios lo forzó, no, ya Dios le había dicho. Así que Dios no fue sorprendido con esto. ¿Ven? Dios sabía esto y por eso diseñó un plan de rescate, ¿no? Un plan de rescate. No fue un plan B, porque el plan de redención se diseñó antes de que el hombre existiera aún. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Del peligro del pecado nos previene Dios desde el principio, cuando advierte a Caín acerca de lo que iba a cometer contra su hermano Abel. Génesis 4, del 6 al 7. Vamos a leer esos pasajes. Génesis 4, versos 6 al 7. Ahí tenemos una advertencia que Dios le hace a Caín. Ya sus padres habían caído en el pecado. Ya incluso Dios le había llamado a juicio a Adán y a Eva. Y le había dado a cada quien, ¿no?, su carga de responsabilidad y las consecuencias que iban a acarrear. Ahora vemos a los hijos de Adán y Eva, los que la Biblia menciona allí por nombre, Caín y Abel. Ellos dos eran hermanos y dice la Biblia que Caín era un hombre de un corazón malo y Caín, su corazón se llenó de odio contra su hermano porque Abel era agradable a los ojos del Señor. Su ofrenda, su adoración fue grata a los ojos del Señor, pero la ofrenda de Caín fue desagradable al Señor. El corazón de Caín fue desagradable al Señor. Esto llenó de odio contra su hermano y resolvió asesinarlo. Así Caín se convirtió en el primer homicida de la historia de la raza humana. Escuchemos el texto. Génesis capítulo 4, versos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Dios previno a Caín de lo que iba a hacer porque Dios lo conocía, Dios sabía lo que este hombre tenía en su corazón. Y Dios lo llama y le previene y le dice: yo sé lo que tú vas a hacer. Estas son palabras parafraseadas, ¿no? Yo sé lo que tú quieres hacer. ¿Ve? El pecado te está tocando, te está buscando, está tocando la puerta de tu corazón. Pero quiero que sepas que tú tienes opción. ¿Cuál es la opción? Tú puedes vencer el pecado, tú puedes rechazarlo, tú puedes escoger no hacerlo, porque tú tienes libre albedrío, tienes voluntad para rechazarlo. Así que tú decides qué hacer. Pero mira que ya te lo estoy advirtiendo. ¿Ven? Y Caín, a pesar de la advertencia que Dios le hace, Caín comete el pecado del homicidio. Mata a su hermano Abel. Entonces, quiero que te des cuenta de que esta misma forma en la que el pecado buscó a Caín es la misma forma en que el pecado también nos busca a nosotros. Y quiero que sepas también que así como Caín tenía libre albedrío para escoger rechazar el pecado, igual tú, igual yo, tenemos libre albedrío. A pesar de que nosotros somos una raza caída,
Dios no nos quitó, a pesar de nuestra caída, la voluntad, el libre albedrío, para escoger obedecerle o rechazarle. Si le obedecemos, tenemos bendición y vida. Si le rechazamos, tenemos maldición y muerte. Tú y yo podemos escoger. Amén, hermanos. El pecado ataca todas las esferas de la vida. Veamos dos de las esferas atacadas por el pecado, revelada por el apóstol Pablo en este pasaje. El pecado afectó, escúchame, no solo al hombre. El pecado afectó el universo entero. Afectó el universo entero. El pecado afectó no solo al hombre, sino el universo entero. El plan de redención que Dios diseñó, por eso, tiene como propósito restaurar al hombre y restaurar también el universo. Restaurarlo. De manera que, así como el hombre es llamado a arrepentirse y nacer espiritualmente de nuevo y restaurarse espiritualmente para prepararse, para tener la condición adecuada para ser partícipe del reino de Dios, así también el universo será sometido a un proceso de reparación. Los profetas le llaman a este tiempo tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de todas las cosas. En este pasaje que hemos leído, allí se hace mención de la era presente, la era que estamos viviendo. ¿Sí? Es el tiempo, es el espacio que Dios está usando para reparar primeramente al hombre. Pero dice las Escrituras que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva después de haber restaurado al hombre. Porque Dios también va a reparar el universo. Por eso se habla de una era por venir. No solo de una era presente, sino de una era por venir. En la era por venir, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. A su nombre. Ahora, así como el pecado afectó todas las esferas de nuestra vida, el universo, el entorno que nos rodeaba, también hoy sigue atacando dos esferas adicionales. ¿Cuáles son esas esferas? Número uno, escúchela. Pecados que atacan la esfera del ministerio. Hay pecados que atacan la esfera del ministerio, la esfera del servicio nuestro. Recuerden que Dios nos llama no solo a la salvación, sino que Dios nos llama al servicio, a que le sirvamos. Dios te hace salvo no es para que estés allí sentado en las bancas de una congregación. Sí, Dios te llama para que le sirvas también. ¿Tú le estás sirviendo a Dios? Es importante. ¿Sí? Que nosotros nos involucremos en este llamado. Y la segunda esfera que ataca. El pecado que ataca la esfera de la iglesia. La iglesia en sí. Ataca la esfera eclesiástica, la esfera de la iglesia. Es decir, te ataca a ti. Y me ataca a mí, porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros, tú y yo, el cuerpo espiritual de Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Requiero que no te entretengas, no te estés hablando, no. Ponga oído, ponga atención. Oye Israel, el Señor tu Dios. Fíjate que el llamado no es a estar hablando ni en estar viendo, no. El llamado a qué es, a oír. Escuche con atención, no se entretenga, no se distraiga, no se disperse. Si usted hace eso, perdió la bendición, mi amado hermano. Pero si usted está atento, de seguro que vas a ser bendecido, vas a ser edificado. Amén. Amén. Enfoquémonos entonces en la primera esfera que ataca el pecado, la esfera del ministerio, la esfera del servicio. Buscar la aprobación de los hombres
agradar la opinión de los hombres, anunciar el evangelio solo con el saber humano. Mire, hay pecados que atacan esta esfera ministerial, esfera de servicio. ¿En qué sentido atacan? ¿Cómo lo hacen? Cuando un ministro, un servidor, un siervo, un predicador, un maestro, anuncia el evangelio, pero no lo hace de la manera correcta. Lo hace buscando el aplauso, la aprobación de otros, buscando reconocimiento, buscando fama, buscando hacerse un nombre. Estos son pecados que atacan exclusivamente a aquellos que son ya ministros, han sido llamados por Dios para predicar el evangelio, para dirigir una congregación, para ser mentores espirituales. ¿Ya ven? Ellos incluso a veces son atacados de una manera tal que procuran, engañados, procuran hacerse famosos, construir para ellos una imagen, un nombre, por encima del propósito de exaltar el nombre del Señor y de glorificar a Dios, levantar el reino de Dios. Entonces usted ve que por eso hay ministros que convierten sus ministerios en unas especies de emporios comerciales, negocios, en donde ellos son los gerentes, ellos son los que tienen la primera y la última palabra, ellos son los caciques, los pluma blanca, en fin, y construyen en realidad su propio reino, construyen su propio imperio. Esto es un peligro. Y San Pablo advierte acerca de esto. San Pablo advierte que si él, como ministro, buscaba el favor y la aprobación de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Por eso él prefirió buscar la aprobación de Dios, el aplauso de Dios, la buena voluntad de Dios, y no el aplauso, el reconocimiento de los hombres. Pablo por eso fue resistido por muchos que en realidad no eran creyentes, no eran cristianos. Pablo fue resistido, fue perseguido, fue atacado. ¿Ven? A pesar de que Dios le había hecho un llamado y que eso lo sabían los demás apóstoles, ¿ve? Sin embargo, hubo un grupo de personas que se levantaron para resistir el ministerio y para resistir al siervo de Dios, a San Pablo. Y él, desde que comenzó su ministerio hasta que terminó, tuvo que luchar contra estos oponentes. Pero Pablo dio testimonio de ser una persona que se agarró de la gracia de Dios, y de esta manera pues Dios le dio la victoria contra todos sus opositores y llegó a ser el gran apóstol a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Usted también debe tener en cuenta que al servir a Dios, usted tiene que agradar es a Dios y no a los hombres. Hay iglesias, hay pastores que al dirigir a una congregación, ellos tratan por todos los medios y maneras de caerle bien a todo el mundo. Por eso predican mensajes que él sabe que no van a herir la susceptibilidad, la fibra de más adentro de cada uno de los que están ahí oyendo. Entonces da un mensaje con bozal, un mensaje acomodado, un mensaje que sabe que va a ser aceptado por todos los que están oyendo, y se aparta realmente del llamado que tiene como ministro de Dios a predicar todo el consejo de Dios y no lo que la gente quiere oír. Gente que no vende su mensaje, ese fue Pablo, pero hay algunos que sí lo hacen, ¿me entiende? Por tener la aprobación, el aplauso y hasta un plato de lentejas. ¿Ve? Y venden sus principios.
venden, entre comillas, su primogenitura, venden su ministerio, venden su mensaje por fama, por aplauso, por popularidad o a veces hasta por dinero. Gloria sea el nombre del Señor. Estos son los pecados que principalmente aquí Pablo revela que atacan a aquellos que están sirviendo en un ministerio. Son mentores espirituales. Autollamarse al ministerio. Cuando Dios llama, aparta para su propósito. El que es llamado y apartado por Dios solo debe agradarle a Él. Este es otro pecado que muchos hoy han incurrido, y es que ellos no esperan para servir a Dios que Dios los llame, sino que ellos se autollaman. ¿Me entiende? Ellos se autollaman. Y la Biblia enseña con claridad que esto de servir a Dios en un ministerio es bueno, ¿sí? Anhelar el servir en un ministerio. Esto es bueno. Pero tú tienes que esperar que Dios te llame. Y no solo eso, sino que la iglesia del Señor te confirme ese llamado. ¿Me escuchó con atención, hermanos? Usted debe esperar que Dios lo llame y luego que la iglesia te confirme ese llamado de Dios. Antes de eso usted no puede realmente ejercer ningún ministerio. Tiene que esperar eso. Ahora, otra cosa que también es importante es el hecho de que usted, para servir en un ministerio, usted tiene que prepararse. El llamamiento al ministerio no te hace ministro. Tú tienes que esperar y prepararte. San Pablo, cuando fue llamado por el Señor, eso fue justo en el momento en que él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él va rumbo a Damasco, va persiguiendo a los cristianos con la autorización del Sanedrín judío. El Señor se le aparece y él tiene un encuentro personal. Él es salvo allí. El impacto fue tan violento que quedó ciego. Luego el Señor envía allá a un misionero, ¿verdad?, para que orara por él. Su nombre era Ananías. Lo encuentra, ora por él y Pablo recibe la visión nuevamente. Y recibe también la confirmación del llamado para que él fuera un siervo escogido de Dios para predicar el evangelio a reyes, a naciones gentiles, es decir, no judíos. Entonces, allí él recibe el llamamiento de parte del Señor. Pablo no fue totalmente obediente al llamado, no lo entendió muy bien, porque Pablo de una vez comenzó a predicar. Allá en Damasco, de donde él era, él comenzó a predicar y terminó descolgado en una canasta, ¿ves?, por las murallas de la ciudad a altas horas de la noche para que no lo mataran. Así terminó el intento del ministerio de San Pablo en el principio, así terminó. De allí nos dice la Escritura que él se trasladó a las regiones de Arabia, en donde Dios entregó justamente la ley de los mandamientos en forma de preceptos, de ordenanzas a Moisés en el monte Sinaí, allá en la península arábiga, allá en el monte Sinaí. Y allá estuvo por lo menos 3 años. Y después regresó, visitó a Jerusalén y volvió otra vez a su tierra, ¿ve?, hasta que el Señor lo llamó. Durante todo ese tiempo transcurrieron unos 14 años aproximadamente, mi amado hermano. Fíjese, tenía un llamamiento y tuvo que esperar 14 años para empezar a servir a Dios en su ministerio como apóstol a los gentiles. Allá en Hechos capítulo 13, entonces en medio de la iglesia el Espíritu Santo se manifiesta a través de algún profeta de la iglesia y el llamamiento de Pablo es confirmado. Hechos capítulo 13, vamos a leer ahí los versos 1 y 2 y ustedes pueden ver cómo el llamamiento que Dios le había hecho al apóstol es confirmado aquí
por maestros y profetas de la iglesia en Antioquía de Siria. Hechos capítulo 13, vamos a leer los primeros 2 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Ya lo ven? Ya él los había llamado. Pero ahora el Espíritu Santo, a través de un profeta allí, da instrucciones claras de que los separe, ¿verdad?, a la obra del ministerio. ¿Sabes cuánto tiempo había transcurrido desde que Dios le hizo el llamado al apóstol? Ya allí iban 14 años. ¿Y qué hizo Pablo entonces durante esos 14 años? Se preparó hasta que él es confirmado en el llamamiento por el Espíritu Santo, por la iglesia, y es enviado, ¿sí? Es enviado. Inicia su primer viaje misionero después de esa confirmación. La iglesia lo aprovisiona, lo envía junto con Bernabé. Incluso, por la forma como el texto revela quiénes fueron los que participaron de ese primer viaje misionero, sabemos que el mentor, el líder, el cabecilla, no era ni siquiera Pablo, era Bernabé. Era Bernabé. Y el destino de ese primer viaje, pues ya sabemos que fue justamente la provincia de Galacia, ¿sí? La provincia de Galacia, lo que hoy en día es el norte de Turquía. Allí fue donde Pablo comenzó. ¿Ve? Allí llevó el evangelio, allí predicó la palabra de Dios y allí constituyó varias comunidades en esa provincia, a la que después le escribió esta carta que estamos leyendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces tenga en cuenta, el llamamiento no te hace ministro, no te hace un pastor, no te hace un evangelista. Tienes que prepararte, adquirir herramientas para el ministerio y luego esperar la confirmación de la iglesia. Usted, cuando va a servir a Dios en un ministerio, tiene que salir por la puerta grande de la iglesia. Usted no puede salir por la puerta de atrás. ¿Me entiende? Usted tiene que salir por la puerta grande, autorizado, confirmado, aprovisionado, enviado por sus autoridades, por la iglesia del Señor. A su nombre. Ministrar en un ministerio por designación humana. El ministro que sirve sin tener en cuenta esto, lo subirán los hombres, pero lo bajará Dios. ¿Escuchaste eso? Cuando a ti te llama es un hombre y te designa un hombre para el ministerio, los hombres te suben, pero ¿sabe lo que hace Dios? Dios te baja. Dios te baja. Porque Él respalda y bendice es a aquellos que Él envía. ¿Me entiende? Así es que muchos hoy tienen que revisar. ¿Quién los llamó al ministerio? Porque están haciendo algo para lo cual Dios no los llamó. Y están esperando que Dios los bendiga y que Dios los respalde, pero Dios no respalda, Dios no bendice a alguien que no ha llamado ni mucho menos ha enviado. Segundo, punto 2. Pecados que atacan la esfera de la iglesia. Pecados que atacan ahora no a la esfera de los ministros, no es la esfera ministerial, los servidores, los siervos de Dios, sino que atacan a la iglesia, a cada creyente en particular, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Escuchemos. Recibir cualquier tipo de revelación espiritual sin saber cuál es su origen. ¿Oyó eso? Recibir y dar por sentado cualquier revelación espiritual, cualquier manifestación espiritual sin saber cuál es el origen de ella. Esto es un peligro en el que muchos creyentes hoy están cayendo. ¿Me entiende? ¿Cuál es el peligro? Tienen un sueño, tienen una visión, tienen un éxtasis. Se manifiesta de pronto un don espiritual en su vida.
Y ellos, sin juzgar, sin examinar, dan por sentado que ese sueño, esa visión, esa revelación es de Dios. Lo dan por sentado. Y esto es un error, esto es un pecado. Usted tiene que juzgar toda manifestación espiritual, todo mover espiritual. Usted tiene que juzgarlo, porque no todos vienen de Dios. Un mover espiritual, una manifestación espiritual, una revelación espiritual, tiene tres fuentes. Número uno, eso puede venir del mismo corazón del hombre. Pueden inventarlo el hombre. ¿Y por qué, hermano? Porque es que el hombre tiene un elemento en su ser, que es el espíritu, lo cual puede proveerle a él la capacidad, la imaginación de montar, de manifestar cualquier manifestación espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos un espíritu. Tú y yo somos seres que tenemos un espíritu. Entonces, como tenemos un espíritu, podemos crear moveres espirituales, producto de nuestra propia imaginación. Cuando Nehemías, aquel copero que estaba restaurando la muralla de Jerusalén, fue atacado, se le levantó un grupo de opositores. Nehemías buscó apoyo en una persona que era un ministro. Y aquella persona, aquel ministro, profeta, le dijo: esta noche vienen a buscarte y te van a asesinar. Por tanto, tú y yo metámonos en el templo, en la casa de Dios, y así te vas a salvar, te vas a proteger. El consejo se lo dio un profeta. Pero Nehemías tuvo discernimiento para darse cuenta de que esa profecía, ese consejo no venía de Dios, y le dijo: eso es mentira, yo no me voy a esconder en el templo, eso lo inventaste tú de tu propio corazón. Y Nehemías confirmó que era cierto lo que Dios le había mostrado, y que este hombre hizo eso fue para que Nehemías perdiera su buen nombre, fuera desprestigiado su nombre, y que Dios tuviera que matarlo o herirlo con una plaga, así como hizo con un rey llamado Usías, que entró en la casa de Dios a oficiar una ceremonia que no le correspondía a él, sino a los sacerdotes. Y Usías fue herido con una lepra maligna, una lepra mortal, y murió así de esa lepra. Usías, el rey Usías. Nehemías tuvo discernimiento y se dio cuenta que esta profecía era falsa y que lo que pretendía era destruirlo a él. Por tanto, Nehemías dijo: no, un hombre como yo ha de huir, se va a esconder. No, nada que ver. Nehemías sabía, tenía entendimiento de que él no podía. Él no era levita, él no era profeta, él no era sacerdote, como para buscar el refugio en la casa de Dios y agarrarse de los cuernos del altar de la casa de Dios. ¿Lo entendió? Entonces, usted tiene que también tener ese discernimiento, porque hay moveres espirituales, hay manifestaciones espirituales que son el producto de tu propia imaginación, de tu propio corazón. La segunda fuente que tú tienes que revisar es Satanás, los demonios. Los demonios, Satanás, pueden imitar todos los dones del Espíritu Santo. Todos. Satanás puede hablar en lengua, los demonios también. Satanás puede predicarte la Biblia. Es más, el primer intérprete de las Escrituras se llama Satanás. Él fue el primero que cogió la Biblia, la interpretó y la torció.
Y le dijo a Adán y a Eva, no, mentira, Dios no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú y tu esposo, tu marido, sean como Él, conociendo el bien y el mal. Les torció la Biblia. Fíjese cómo Él de la misma manera intentó también atacar y vencer a nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. ¿Ve? ¿Qué hizo Satanás cuando fue a tentar al Señor? ¿Qué usó? ¿Qué utilizó? La palabra de Dios, la Biblia, pero la torció. Y si Jesús no hubiera conocido las Escrituras, hubiera tragado entero, hubiera sido vencido por Satanás. Pero gracias a Dios que Jesucristo estudió la Biblia, estudió las Escrituras y por la palabra venció a Satanás. ¿Te das cuenta? Entonces, los demonios, Satanás puede imitar cualquier mover espiritual. Tú no puedes darle crédito de una vez a cualquier manifestación como si fuera de Dios. La tercera fuente obviamente es el Señor. Y te voy a dar solo un texto bíblico para que tú confirmes cuando un sueño puede venir de parte de Dios con un propósito. Vaya ya al libro de Génesis, capítulo 41, y leamos el verso 32. Esa es la historia de José y el faraón de Egipto, que había tenido unos sueños, 2 sueños, y nadie se los podía interpretar. Y de una manera providencial, Dios propició que fuera José quien le interpretara el sueño al faraón o los sueños al faraón. Y aquí hay un principio. Génesis 41, 32, para que usted discierna cuando un sueño puede venir de parte de Dios, una visión nocturna. Puede venir de parte de Dios y cuando no. Escuchemos con atención cómo dice el texto. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Cuántas veces entonces tiene que la persona tener el sueño? Por lo menos 2 veces. Entonces usted no corra inmediatamente apenas tiene un sueño, por muy bonito o muy feo que el sueño sea, a correr de una vez a darle interpretación y sentido a esto. No, usted más bien ore y dígale al Señor, si esto es tuyo, repítelo. ¿Verdad? Si es tuyo, y Dios lo va a hacer. ¿Ves? Para confirmar que viene de Él. Si no te lo confirma, sencillamente ese sueño fue un producto de un plato de lentejas o de frijoles que te lo comiste a las 9 de la noche. ¿Me entiendes? Comiste a deshora y eso es pesado en el estómago para digerirlo. ¿Sí? Anoche me decía mi esposa que verdaderamente uno ya a esta edad no puede estar comiendo cualquier cosa a cualquier hora del día o de la noche. Y eso es verdad, mi amado hermano. El otro día yo padecí, hermano, una intoxicación por comerme, después que salimos de aquí, de la iglesia, un frito, un patacón por allí relleno, o una carne que estaba mala. Esa carne estaba mala, posiblemente era carne de burro. Ya ves, y estuve 4 días, mi hermano, esclavizado en el trono del mono Corona. Para que la audiencia internacional entienda, aquí en Colombia, una de las firmas más reconocidas, productores de azulejos, sanitarios y estas cosas que para abajo, es la firma Corona. Estoy haciéndole aquí la publicidad. Fue terrible, mi hermano, a mí casi se me va el alma. ¿Me entiende? Mal, vomitando y con una diarrea espantosa. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por comer a deshora, no discernir. ¿Me entiende? Usted igual, mi hermano. Usted igual también tiene que saber. Usted no puede darle crédito a cualquier manifestación de una vez. Aún la profecía en medio de la iglesia tiene que ser juzgada a la luz de las Escrituras para determinar si eso es de Dios o no. A su nombre. A su nombre. Vivir en tradiciones muertas.
Vivir de tradiciones muertas. Por ejemplo, usted como cristiano, usted tiene que saber discernir cuando algo que usted hace, algo que usted practica, lo avala o no la palabra de Dios. Si algo que usted practica en su vida de fe no es respaldado por la palabra de Dios, no lo haga. Eso posiblemente puede ser una tradición familiar, como por ejemplo la festividad del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Históricamente, mi amado hermano, está ya comprobado, más que comprobado. No hay evidencias históricas, no hay evidencias bíblicas de que Jesús haya un 25 de diciembre. ¿Ve? Hay evidencia de que sí nació en la época otoñal, cuando estaba terminando la época de la primavera, ¿verdad? Y es posible que haya sido en una fiesta de tabernáculos, donde Jesús nació. Hemos dicho y hemos aquí explicado que Jesús fue engendrado en una festividad de luces, en un tiempo de invierno. Fiesta de luces, fiesta de Hanukkah. Fue engendrado, pero nacido no. ¿Ve? Nacido no. Entonces, ¿qué es la Navidad? La natividad, ¿qué es? Una tradición que fue aprobada por el cristianismo romano del siglo IV. El Papa Julio I y luego el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla en el año 381, ratificó que el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre. Pero ni la Biblia ni la historia lo confirman. Y entonces, ¿por qué los cristianos lo celebran? Porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Primeramente eso. Segundo, porque son esclavos de una tradición religiosa, una tradición familiar. ¿Me entiende? Ahora, el libro del profeta Jeremías advierte acerca de que el pueblo de Dios no debe practicar estas costumbres que practican las naciones porque son vanas, son vanidad, son vanidad. Ahora, si usted sabe un poco de historia, usted va a confirmar que lo que estoy diciéndole es verdad. En el Imperio Romano, antes de reconocer al cristianismo como su religión oficial, ¿ve? Antes de eso, en el Imperio Romano se practicaba una religión llamada el mitraísmo. Y en el mitraísmo se adoraba al sol. ¿Ya ve? Se adoraba al sol, especialmente en un tiempo que comienza el 17 de diciembre, en invierno, con el solsticio de invierno, y termina el 24. Y el 25 ellos hacían un culto de adoración al sol, porque supuestamente el sol resucitaba. Usted sabe que en esta época el sol, el día, termina rápido, pronto. El sol se esconde temprano y sale tarde en el día. A eso se le llama solsticio de invierno. ¿Me entiende? Los días, las noches son más largas. Son más largas. En Roma y en todo el Imperio Romano se practicaba un culto el día 25 de diciembre. El nacimiento del sol invicto. ¿Me entiende? Y se le rendía un culto con comidas, bebidas y excesos carnales. Excesos terribles. Entonces, si usted sabe que en el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, se practicaba esto, ¿verdad? Acompañado de excesos, de bacanales, cultos al dios Baco, el dios del ron, del alcohol, culto a Saturno, con una fiesta que se llamaba la Saturnalia, el culto a Baco, las bacanales, las novenarias, las novenas navideñas famosas que
que atraen a los niños, que no son más que celebraciones paganas. Escúcheme, si usted sabe eso, entonces ¿por qué usted va a practicar esto? A pesar de que la Biblia le está diciendo que usted no debe practicar esto. Nosotros hemos enseñado acá a nuestra congregación que si usted va a unirse a esta celebración debe hacerlo con el espíritu correcto, el espíritu navideño. Nada de arbolitos, nada de estrellas, nada de peloticas en el árbol, nada de Papá Noel, nada de renos, nada de, ¿cómo se llama? Trineos, ¿me entiende? Nada de estas cosas, porque nada de esto evoca el espíritu de la Navidad. No lo evoca. Antes, por el contrario, estas personas que celebran de esta manera pagana la Navidad, ellos son víctimas de una sociedad de consumo. Usted ve cómo el comercio excita a la gente hoy para que vayan a comprar, se endeuden. Todos los bancos les tienden, me imagino cuántos WhatsApp le habrán llegado allí diciendo: adquiere esta tarjeta de crédito, compra hoy y paga ya en el 2022. Me imagino. Esas son las estrategias de esta sociedad de consumo. Entonces, yo no puedo unirme a ese espíritu, mi amado hermano. Si hemos de unirnos, hagámoslo de la manera correcta. Hagamos énfasis en lo que significa el nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, nos hiciéramos hijos de Dios. ¿Sí? El nacimiento de Jesús evoca también la venida de Dios para estar con nosotros. Dios con nosotros, Dios con los hombres. Emmanuel. ¿Sí? El espíritu de Navidad invoca también la unidad de la familia. ¿Me entiende? Jesús vino para congregar a los pueblos en uno solo, como la familia de Dios. Eso es. Hemos hecho énfasis también en que si usted va a colocar algún tipo de adorno, coloque luces, porque el Señor Jesucristo lo dijo con claridad: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A su nombre, a su nombre. Entonces, si lo va a hacer, hágalo en el espíritu correcto. ¿Me entiende? Pero no se una a este espíritu pagano, sabiendo que esto tiene un trasfondo diabólico, un trasfondo oscuro. Alabado sea Dios. La iglesia cristiana no celebraba el nacimiento de Jesús, sino después del siglo IV, porque el imperio romano no era cristiano. ¿Ve? Después de la aparente conversión de Constantino y de Teodosio, su nieto, fue que se empezó a celebrar el nacimiento de Jesús. Es más, mira, en las escrituras sí vemos que hay un énfasis de parte del Señor en conmemorar, pero no su nacimiento, sino su muerte. Conmemorar su muerte. Cada vez que celebramos la cena del Señor, conmemoramos la muerte y resurrección del Señor. Y en eso Jesús sí hizo énfasis. ¿Me entiende? Es que los judíos no hacían énfasis en el día en que ellos nacían, sino justamente en el día en que ellos morían. Entonces, es un pecado, mi amado hermano, practicar tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Eso es un pecado del cual usted tiene que alejarse. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Continuemos. Mentir en los testimonios. Mentir en los testimonios, esto es muy frecuente también. Hay hermanos que uno los llama que vengan y den un testimonio para la gloria de Dios. Y bueno, esto le pasa a gente que no sabe administrar el culto. ¿Sí? Mentores, directores que no saben administrar el culto. Entonces vienen y pasan a esta persona supuestamente a dar un testimonio para glorificar a Dios, pero ocurre todo lo contrario, ¿no? Empiezan a glorificarse son ellos mismos y se muestran a la congregación como, mejor dicho, el hombre araña les queda chiquito, ¿no? Superman, yo soy Batman, la batichica, mejor dicho, yo hice y deshice, cogí al diablo, lo estrujé, lo pisé, lo derroté, y el nombre del Señor no se oye por ningún lado. ¿Me entiende? No se escucha por ningún lado. Y empiezan a dar unas historias que parecen es novela. Pura mentira, mi amado hermano.
Esto no glorifica a Dios y esto es un pecado del cual hay que arrepentirse. Uno no puede estar dando testimonio, ¿me entiende? Como para exaltarse uno, porque si tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho, entonces exalta y glorifica al Señor y su obra en tu vida. Amén. No glorificar a Dios con nuestras vidas y conductas. Así es. Hemos dicho que la mejor predicación que tú puedes dar es tu testimonio, tu vida, tu conducta. Tú puedes hablar mucho, tú puedes predicar mucho, pero si ese mensaje, ese testimonio, esa predicación, tú no la respaldas con un buen testimonio, de nada sirve. De nada te sirve. Debemos estar apercibidos que el pecado es nuestro peor enemigo. Enfrentarlo nos hará mucho bien. Debemos recordar que si nuestra vida no es un mensaje vivo y poderoso, nuestros mensajes no tendrán vida ni poder. Amén. ¿Escuchaste? Si tú quieres que tus mensajes, tus predicaciones, tus testimonios tengan vida, entonces tu vida tiene que ser un testimonio. Amén. Comprende el sentido de eso. Nuestra vida debe hablar más fuerte que nuestra predicación. Si el pecado toca la puerta de tu corazón, dile no, 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 porque Cristo vive en mí. Amén. Cristo y su sacrificio en la cruz es la solución a tan poderoso enemigo. Si la sangre de Cristo no acaba con tu pecado, el pecado acabará con tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si la sangre de Jesús de Nazaret no acaba con tu pecado acabará con tu vida, mi hermano. Por eso hoy predicamos y anunciamos que el único remedio para vencer el pecado es el sacrificio de Cristo. Amén. Si tú lo aceptas en tu corazón, si tú lo recibes, tú tendrás victoria sobre el pecado. Mientras tanto, el pecado te esclavizará a ti, te derrotará a ti. No hay máquina más potente, no hay máquina recicladora más potente que la cruz de Jesucristo, mi amado hermano. Todo pecado allí es reciclado, ¿yo? Todo pecado es reciclado allí y Él te hace una nueva creación. Si hoy en tu corazón tienes la necesidad de renovar tu fe y de vivir una vida en obediencia al Señor, lejos del pecado, necesitas entonces invitar a Jesús a entrar a tu corazón. Si esta es tu decisión, si esta es tu necesidad, quiero invitarte para que recibas al Señor con un acto de fe. Invítalo a tu corazón. Repita junto conmigo esta oración de fe, invitando al Señor a que entre en tu corazón. Diga junto conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que es verdad. Por tanto, Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti y te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Entra en mi corazón, Señor. Te invito a entrar. Entrónate en mi corazón. Hazme una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo como propiedad privada tuya y nada más. Gracias, Señor, porque ahora por la fe yo soy salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.